Vamos a abrir por favor en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y recordando, estamos viendo esto de qué debes buscar en una iglesia. Y que conforme a lo que la Biblia presenta, debemos de poder sí esperar ciertas cosas. O sea, hasta es la expectativa y es como que esto debe de ser. O sea, si no, tienes que seguir buscando. Pero también representa para nosotros así en Semilla Cuernavaca, es nuestro compromiso. O sea, eso es la estructura, eso es la doctrina, eso es la visión y así hacemos y para algunos pues eso sirve para entender por qué lo hacemos así y por qué no de otra manera quizás, que en algunos casos pues da igual, pero ya queda un poco más claro. Entonces en Hechos 2:42 es el inicio de la iglesia, no de salvación. Ya eran salvos desde Juan 21, se nota en el aposento alto, en el día de Pentecostés están todos orando, unánimes, o sea, es un solo sentir que nunca habían tenido todos los años con Jesús, nunca manifestaron eso. Entonces algo nuevo estaba sucediendo y cuando el Espíritu fue derramado sobre ellos, eso fue la explosión que sucede en Jerusalén y que muchos que habían estado como enterados de hechos de la vida de Jesús, milagros acerca de Jesús, pero igual supieron o vieron la crucifixión, quizás oyeron rumores de su resurrección, pero como que esto quedó muy evidente, que Jesucristo vive, que sí resucitó y Pedro dice, Él ha enviado esto que ustedes ven y oyen. Y era algo evidente, notorio lo que estaba sucediendo. Ahora, la iglesia durante 20 siglos pues ha pasado por muchas situaciones, sequías, enfriamientos, persecuciones, corrupción de doctrina y muchas cosas. Y de vez en cuando ha sucedido algo que renueva el fervor o purifica la doctrina o rehace estructuras o algo así, reorienta. Pero entre todo eso siempre ha habido una corriente en la iglesia de gente que sigue simplemente viendo y exponiendo lo que está escrito. Y desde Génesis 3 el problema humano arrancó a partir de tomar la propuesta, pero en verdad Dios ha dicho. Es lo que la serpiente propuso, pero en verdad es lo que dijo o es lo que quiso dar a entender y empezar a cuestionar eso. Y vemos con el postrer Adán, Jesús, en su tentación en el desierto, él respondiendo, no, porque escrito está. Y así él respondió con todo, y la maña y la presión y todo eso del diablo con él, y simplemente escrito está. Entonces, esas dos pautas tenemos para saber qué hacer. Entonces, Pedro predica, dice, esto es esto. O sea, esto que ustedes están viendo es aquello que ya fue escrito. Es muy importante ver, el primer momento público de la iglesia es esto. Esto es esto. Lo que ustedes están viendo ya fue escrito. Entonces, y en todo lo que hagamos tiene que tener como esa forma de poder señalar, porque así está escrito. Hay cosas entonces que no está escrito. Por ejemplo, la disposición de las sillas, la Biblia no dice así dispondréis las sillas en sus reuniones y bla, bla, bla. O sea, no dice eso. Podemos sentarnos en el piso, podemos estar de rodillas, podemos estar en pie o algo así. Y podemos dejar la iglesia bien parada haciendo un negocio de vender todas las sillas y todos están parados. Toda la iglesia bien parada. Entonces, y ya con recursos porque hemos vendido las sillas. Entonces, imagina, o sea, nada de eso está escrito que así tiene que ser. Algo importante es que no nos dice cuánto cantar, cuántas canciones, pero es evidente que venía escrito y eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Y otra cosa es que no nos dice cuántas reuniones o qué tema, o sea, no nos dice muchas cosas y por eso igual eso nunca lo vamos a pelear con nadie, porque simplemente no dice y lo está dejando libre a criterio, ocasión, necesidades y demás, ¿no? Entonces, pero hay cosas que sí están escritas, entonces eso no lo vamos a mover.
Entonces, versículo 42, y perseveraban. Muchos creyeron, 3,000 fueron bautizados ese día, sin curso, sin tomar un curso. ¿Te das cuenta? O sea, la convicción era evidente. Y como en el río Jordán, desde Juan el Bautista, o sea, los apóstoles pudieron ver, esta gente sabe en qué se está metiendo. La convicción era evidente, el convencimiento, el arrepentimiento era evidente. Y perseveraban, y eso es la palabra operativa aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y entonces vimos cómo era la doctrina o la enseñanza de los apóstoles, pues estudiaban el Antiguo Testamento. Y es algo que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Y existe una tendencia hoy de cómo dejar el Antiguo Testamento porque es pesado, porque es complicado, porque fue hace mucho tiempo. Y digo, bueno, que fue hace 3,000 años o hace 2,000 años. Cuando estamos hablando de milenios enteros, son las rebanadas. ¿Qué es otros 1,000 años? O sea, es lejos de nosotros en tiempo y espacio de por sí. Pero también porque hay situaciones de mandamientos que no se han movido en el Nuevo Testamento. Pero si podemos decir en el Nuevo Testamento que bueno, ya no tenían que guardar el Antiguo Testamento, entonces el próximo paso es tampoco tenemos que guardar el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué guardamos? O sea, ya es un buffet y si quieres puro arroz, te sirves arroz. Si quieres pura ensalada, si quieres puro postre, eso es lo que te sirves. O sea, aunque hay de todo, podemos escoger. Pero lo que vemos, que ellos perseveraban en eso, y eso es lo que produjo la parte de la Biblia que se llama el Nuevo Testamento. Okay, produjo eso por perseverar en aquello. Entonces, luego dice en la comunión unos con otros. Y vimos acerca de cómo ser parte, de que nunca es una cosa individual, la salvación es individual y el trato de Dios contigo en su mayor parte es individual. Pero que no, si eres salvo, tienes que formar parte de la iglesia porque así está escrito. Que todos fuimos sumergidos o bautizados en un solo cuerpo, todos somos miembros de ese cuerpo y es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces formamos parte de eso. Y entonces, pero pues ¿cómo se hace? Pues eso ya lo vimos, ya lo comentamos y lo puedes ver en Vimeo, YouTube y Facebook. Bueno, ok. Entonces, pero hoy vamos a ver acerca del partimiento del pan. Porque eso es específicamente lo que hoy llamamos la Cena del Señor, lo que durante tiempo se llamaba Eucaristía, pero eso ya como que está muy cargado de significado religioso. Pero Eucaristía simplemente es acción de gracias. Y daban gracias por el sacrificio del Señor Jesús cada vez. Pero ya tiene otras cosas agregadas y Eucaristía como que sí carga otra cosa para ti cuando lo escuchas. Pero eso es lo que significa esa acción de gracias. Y tenemos gratitud. Entonces, el partimiento de pan y en las oraciones, y eso lo vamos a dejar todavía, pero el partimiento del pan, la cena del Señor, ¿por qué hacer estas cosas? Entonces, ¿por qué perseveraban en eso? En lo que Jesús dijo, todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Entonces perseveraban en hacerlo. Y con el tiempo como que lo fueron separando de cualquier otra comida, o sea, de cualquier otro convivio, para mantenerlo sagrado, porque algunos nuevos, los griegos y todo, como que no entendían el trasfondo histórico de la cena del Señor o de la Eucaristía, del sacrificio y de la redención y por qué Jesús tomó ese día y esa cena para remarcar algo y decir esto. Este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre. ¿Por qué? Entonces sí tenemos que ver esto, pero entonces eso se fue apartando y ha evolucionado y quién lo puede servir y quién lo puede tomar y todo eso ha ido como cambiando con el tiempo por necesidades que nos encontramos con algún problema.
o alguna confusión, como en diferentes momentos y diferentes grupos y movimientos han buscado resolver la confusión o problemas así, es parte de la definición litúrgica ya de muchas denominaciones. Y nosotros también tenemos liturgia. Luego nos gusta decir, nosotros no somos tradicionalistas, y digo, siempre te sientas en la misma silla y la misma fila cada domingo. Así es que por ahí comenzamos, ¿no?, a tirar las tradiciones. O sea, sí somos así. Tradición simplemente es algo transmitido, ¿ok? Es todo. Y son formas de hacer. Durante un tiempo todos nos saludábamos así, ¿no? Y luego vino swine flu, entonces ya ni de besos, sino, o sea, de oreja a oreja, o así la nuca con tu nuca, para no contagiarnos y así, y ya no saludar de mano ni abrazo. Luego vino la pandemia y nos trozó más, y entonces algunos como reacción ahora es abrazo, beso y otro abrazo y saludar y tocar los codos y bailar quebradita un poco, o sea, necesito el contacto, necesito saber que soy real y eres real y estamos juntos. Entonces, pero necesitamos ver que el ser humano es así. Y hay culturas, y hay cuestiones, y hay formas y todo eso. Y eso es muy flexible y cambiable en el ser humano, pero lo que está escrito no. Entonces, lo que hagamos diferente y lo que no hagamos diferente, o sea, eso es nuestro punto de partida. Entonces, perseveraban en el partimiento del pan. Y versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Ve que no es simplemente por la enseñanza, o no es simplemente por tener comunión unos con otros, no es simplemente por las oraciones. Todo eso trae efectos, pero también porque perseveraban en anunciar. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ok, entonces anunciamos su muerte y por supuesto su resurrección, porque viene otra vez. Entonces resucitó. Entonces es importante ver que como sacramento o como momento o ritual o como lo quieras ver, es importante porque es un anuncio de las buenas nuevas. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, se ha sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros y viene otra vez por su iglesia. Entonces, cuando estamos anunciando eso, ves como esto sí tiene algo que ver, que es esencial y central en la vida cotidiana de la iglesia. Entonces, perseveraban en el partimiento del pan y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, porque simplemente celebraban la cena del Señor. O sea, tenemos que abrir eso un poco más y decir, ¿a poco? Porque hubo una ocasión aquí que me dio así miedo por algunos, me dio asco, puedo confesarlo. O sea, que ya íbamos a tomar la cena del Señor, ya estaban sirviendo, algunos se levantaban y ya se iban. Casi corrí a bloquear la rampa. ¿Cómo creen? O sea, qué irreverente, qué ignorante y gente de cuna cristiana. Porque ya lo tenían como algo tan simple y tan insípido y carece de significado. Ahora esas cosas se van remediando cuando perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Ya tenemos mejor definición, mejor claridad y todo eso. Pero yo me asusté porque dije, ¿así van a apostar? Así, o sea, en verdad se quieren arriesgar, porque en 1 Corintios Pablo dice, por eso que ustedes hacen, algunos están enfermos y otros se han muerto. Así es que rífate. O sea, cuando ves eso, dice, entonces sí es algo muy serio, es algo muy solemne, es algo lleno de significativo, que a veces porque nos olvidamos o por costumbres o algo así, como que lo dejamos, como que no es nada, porque nomás es un vasito con jugo de uva y un pedacito de galleta habanera, pan sin levadura perforada, como debe de ser. O sea, eso es todo, y eso, o sea, esto tan insignificante no
tiene uso, no hace nada. Digo, vino temor sobre toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Porque parte de eso, lo que Pablo explica a los corintios, que lo hacían mal y estaban sufriendo consecuencias, es: pruébate, examínate, número uno. Porque el que come y bebe esto indignamente, juicio come y bebe para sí mismo. Así es que provecho, hijo, toma. O sea, es importante ver eso, que eso es importante, y cómo estorba tus oraciones, cómo estorba tu vida con Dios, cómo estorba tu comunión unos con otros, porque es central. 4 cosas y son centrales. Entonces, cuando empezamos a captar eso, dices, y ahorita todos van a estar muy así santiguados, a la hora, porque hoy toca. Y entonces yo muy reverente, no sea que se me seque la mano, se me caiga un ojo de así, nomás me agacho y pum, y se sale rodando un ojo. Bueno, si sucede ya sabrías por qué, ¿no? Al menos ya puedes relacionar el uno con el otro. Pero ¿por qué Dios daría esas consecuencias en Corinto? ¿Porque se emborrachaban? ¿Porque andaban en fornicación? ¿Porque andaban en pleitos? ¿Andaban en idolatría? Y luego se juntaban como iglesia como si nada. Entonces es importante examinarnos, es importante poder separarnos para Dios, y por eso cuantas veces lo hagamos nos crea una postura más fija de estar separado, de estar apartado para Dios. O sea, es importante hacerlo. Memorizábamos antes números de teléfono porque no teníamos celular, y algunos traían así su libretita o algo así para teléfonos, pero ya sabías de memoria ciertos teléfonos. ¿Por qué? Porque siempre los marcabas. Debes de tener citas bíblicas porque siempre las buscas y siempre es donde traes fortaleza, consuelo y demás. O sea, y tienes eso así. Pero cuando esto forma parte de la estructura de mi doctrina, mi concepto de Dios y de su iglesia y de mi vida aquí en este mundo, cuando eso forma parte tan central, entonces entiendo, soy parte de este cuerpo. Este pan es mi cuerpo. Y luego dice, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si alguno come el pan y no discierne el cuerpo, entonces la Iglesia Católica dice, tú tienes que creer que en una forma mística esto ya es la carne misma de Jesús. Entonces estamos canibalizando a Jesús de Nazaret. No, es místico. ¿Y la copa es su sangre? Bueno, en forma mística. No. Para ser católico, si naces católico puedes ser tan hereje como te guste, pero si te conviertes en católico tienes que decir con tu boca y afirmar que literalmente es el cuerpo de Jesús y literalmente es su sangre. Adelante. Entonces, pero Jesús cuando lo hizo, Pedro, préstame el cuchillo, una rebanada, este es mi cuerpo. Mochar un dedo, esto es mi cuerpo. No abrió las venas así, esto es mi sangre. ¿Okay? Entonces, ese lado místico que no tiene base en las Escrituras, sino en el gnosticismo, que era muy popular en el primer siglo y segundo siglo. El gnosticismo estaba haciendo mucha confusión en la iglesia, entonces era como que no es verdad, pero tenemos que hacernos la idea que es verdad. Entonces, y eso es problemático porque empiezas a no poder distinguir entre lo real y lo que no es real, que es esquizofrenia, entonces no queremos. Y ha causado muchos problemas a través de los siglos, porque al rato ya historia es leyenda, y eso también trae problemas, porque entonces en verdad Jesús murió por nuestros pecados, en verdad resucitó, nomás místicamente estamos hablando. ¿Por qué crees que en el Evangelio de Juan, escrito cuando una nueva generación está oyendo el Evangelio y lejos de los hechos, entonces por qué Jesús levanta su túnica para que vean sus cicatrices y Tomás, y Juan hace eso casi 100 años
del nacimiento de Jesús. Entonces él escribe eso y entonces evidencia y come delante de ellos para que vean, no, la resurrección fue física de Jesús, literal, no mística. Entonces es importante para nosotros. Eso fue lo que trastornó el mundo. Que seamos parte de Dios. Que seamos considerados como dignos de estar en Él y Él en nosotros. Porque eso, ninguna religión tiene eso. Dice, no, el budismo no, porque Dios no existe. El budista es ateo, es panteísta, todo es Dios y entonces nada es Dios. Entonces es importante ver estas cosas y ellos perseveraban en eso. Era tan extraño lo que estaban afirmando. Era tan revolucionario lo que estaban diciendo y no querían negar ni bajo amenaza de muerte. Entonces es importante ver por qué no soltaban eso. Yo durante la pandemia fui subiendo por un lugar, mejor no los quiero balconear, pero iba subiendo rumbo al veterinario y vi que estaban teniendo misa, una iglesita y tenía como el portón como entreabierto y entonces alguien viene así, abre y como igual medio cierra el portón y estaban celebrando misa. Y dije, bien, o sea, es su creencia y lo están haciendo. Es que si no hacemos este sacrificio, quedamos en nuestros pecados. Ok, eso es la doctrina oficial católica. Entonces tienen que celebrar misa. Pero, o sea, digo, sí. ¿Y por qué es tan problemático en el mundo? Porque el mundo quiere tu lealtad total a su forma de pensar y su forma de vivir. Entonces, en el momento que el cristiano diga, perdón, y con mucho respeto lo digo, pero no, no lo vamos a hacer. No podemos obedecer eso, no podemos seguir esto que nos están imponiendo. Así es que hagan lo que quieren. Entonces es importante ver eso, que perseveraban en eso y anunciaban en algo tan así, personalizado, que lo tienes en tus manos, un pedacito de pan sin levadura y un poquito de fruto de la vida. Y luego en el siglo XX, por prohibición y por alcoholismo y todo eso, pues ya no va a ser vino, sino va a ser jugo de uva ni todo eso y vamos a respetar. Pero sí era vino lo que usaron. Y dice, ¿por qué no usamos vino? ¿Tienes alguna idea cuánto cuesta un cartón de botellas de vino? Y ni es por eso, porque así vale el significado. Pero igual, para no poner un tropiezo en mano de alguien que no puede tomar ni una cucharadita con alcohol. ¿Okay? Simplemente es por amor, no es por miedo ni por codos. Entonces estaban con esto, todo lo que venía sucediendo, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Por eso se cambió de celebrar eso en las casas a hacer algo más público, y luego lo tuvieron que hacer público pero no público, o sea, limitar quienes pueden tomar parte en eso. Porque los corintios, ¿dónde se reunían? Puedes leer en Hechos donde se reunían al principio en Corinto. Cuando Pablo les escribe, estaban ya en una escuela de oratorio, el primer día de la semana, buscando cuándo hay un horario desocupado. Nosotros en Tehuacán nos reuníamos en escuela, en una bodega, en casas, o sea, pasamos por todas las jornadas nómadas así buscando un lugar fijo. Entonces, pero es público, pero a la vez es un momento importante de iglesia, no simplemente tener gente en la calle, pasen, hay que comulgar. Entonces, y la iglesia católica, primero confesión, penitencia y ahora sí puedes comulgar. Entonces son limitaciones que se han puesto por percibir alguna necesidad que hay que arreglar. Entonces alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero el partimiento del pan. Ok, vamos por favor a Mateo 26. Y cuando Jesús lo está instituyendo, el contexto inmediato es la cena tradicional de cada año que comienza la Pascua, que es sacrificar un cordero y con su sangre y una ramita de hisopo, así,
están marcando el dintel y los postes de su casa. Pero si te das cuenta, sin saberlo ellos están persignando su puerta. Entonces otros el mismo día que nunca relacionaban una crucifixión con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sobre todo ese Cordero simplemente no era porque en casa en Egipto los israelitas fueran más santos, eran bien idólatras y bien chismosos y bien desobedientes, pero porque estaban detrás de esa puerta, es todo. Y eso es algo nuevo que estaban poniendo, y porque el símbolo de la Pascua es Pesaj, que es pasar por alto. Y Dios dice, cuando pasa la mortandad por Egipto, es la muerte de los primogénitos, cuando pasa la mortandad, veré la sangre en la puerta y pasaré por alto esa casa. Entonces los vecinos, había egipcios que ya estaban, ¿saben qué? Yo me voy con ustedes de aquí. Su Dios es Dios. Dios humilló los dioses de la tierra de Egipto, el sol, la luna, el río, la vida, la resurrección por el río Nilo, o sea, todos sus símbolos y todo su grupo de dioses, Dios lo humilló. Entonces estaban viendo, no, pues su Dios es el Dios. Lo demás es falso. Entonces, no tenías que tomar un curso, no tenías que ser bautizado, no tenías que saber decir Dios te bendiga y tener toda la contraseña. Simplemente estar en esa casa detrás de la puerta. ¿Ok? Y veré la sangre y pasaré por alto. Por eso Pesaj, o hoy decimos Pascua. Entonces, importante para nosotros es entender, ellos estaban haciendo eso, pero lo cambió Jesús a jueves. Porque el viernes, que era realmente el primer día del mes de Nisan, y tocó viernes ese año, él iba a ser crucificado. Entonces, dice, mucho he deseado tomar esta cena con ustedes. Y la tradición era, el más joven pregunta al más viejo, ¿por qué esta noche es diferente? Porque habían sacado toda la pan con levadura, solo pan sin levadura. Habían hecho esto, los ingredientes son diferentes, lo que van a decir, o sea, no es simplemente cada quien agarra y sírvese y todo, sino hay una secuencia que siguen, y una copa en la mesa, diferentes copas, y bebían de esa copa. Entonces, si tú eres judío y un poco de dinero, entonces lo que tienes para tu cena de la Pascua, vamos a decir para 12 personas, tienes 4 o 5 copitas junto a cada plato. Entonces en cierto momento beben de esta copa, recordando esto, recordando aquello, recordando lo que Dios hizo, recordando promesas. Y hay una última copa que dejaban, que es la copa del reino. Y decían al final, en su dispersión durante siglos y siglos y hasta el día de hoy, decían al final, dejando esa copa así, próximo año en Jerusalén, y luego la vuelven a la mesa, no la toman porque no estamos en Jerusalén. Jesús, cuando dice habiendo cenado, tomó la copa, o sea, ya habían terminado. Durante la cena, Juan capítulo 13, se levanta y lava sus pies. Interrumpe esto que tenía su orden y su secuencia, y lo que se dice, lo que se ora, lo que se canta, y luego comemos esto. Entonces, y cada cosa era recordar algo de su sufrimiento y servidumbre en Egipto, cómo Dios los sacó, cómo Dios fue fiel. Tenían esto con agua con sal para recordar sus lágrimas en Egipto como esclavos, o sea, todo esto. Y en eso Jesús se levanta, empieza a lavar sus pies. Y están así. Y luego toma su asiento, pone su túnica otra vez y dice, ¿sí saben lo que he hecho? Y todos están, Pedro, no digas. ¿Lavaste nuestros pies, profe? O sea, sí, pero ¿qué es lo que he hecho? Entonces les enseña acerca de servir unos a otros. Primer paso hacia ser un mismo cuerpo. ¿Okay? Entonces, viendo eso, pero por eso dice, es mi cuerpo, es mi sangre. Pero luego en Juan 15, en el mismo discurso, dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Entonces, separados de mí, se secan. Entonces, como el pámpano necesita vivir en y ser parte de la vid para dar fruto, porque el fruto sale en las ramas, no en la mera vid. Entonces,
checa en tu casa si tienes un limón donde aparecen los limones, no pegados al tronco, sino en las ramas. Ya sabemos. Jesús enseñando es una cosa que muy sencilla podían captar, pero está diciendo, yo en mí y ustedes yo en ustedes, ustedes en mí. Luego en su oración, Juan 17, o sea, Padre, que sean uno, como yo en ti y tú en mí, Padre, así ellos en mí. Y, o sea, están hablando de algo, una unión orgánica con Él. Entonces, ya cuando empieza a suceder lo de Hechos, ya están como comprobando y desplegando qué significa entonces ser el cuerpo de Cristo. Y porque el partimiento del pan es lo que consagra el momento y recuerda la redención. Entonces, de todo lo que se podía haber tomado, Jesús tomó la cena de la Pascua para de ahí tomar dos ingredientes, el pan sin levadura y la copa, entonces para enseñar algo. ¿Ok? Entonces, Mateo 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, y luego sigue una semana recordando cómo salieron caminando de Egipto, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre, decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y eso llegó a ser el aposento alto y seguían reuniéndose ahí. Para el libro de Hechos estaban orando. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Pero es interesante, como que todos oyeron y nadie entendió. ¡Qué bola de inatentos! Vamos a Jerusalén y me van a crucificar, pero al tercer día resucitaré. Entonces sucede exactamente lo que él dice, le crucifican. Entonces todos sorprendidos cuando resucita, no ponían atención. Entonces, ten ánimo. Tarde o temprano sí cae el 20 y ya empieza a dar fruto lo que Jesús ha dicho y que como que no pusimos atención. Entonces, mientras comían, tomó Jesús el pan. O sea, dice eso y puede ser un momento incómodo o no, pero tenían que seguir los pasos a decir esto, a orar esto, a cantar aquello, pedazos de salmos y todo eso hacían como parte del ritual. Tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Es la copa que no tomaban, porque ya es el cumplimiento, ya es el reino de Dios. O sea, ellos dicen, es cuando venga el Mesías y estamos reunidos de los cuatro vientos a Jerusalén. Entonces, en el reino de Dios, el Mesías reinando, el Hijo de David reinando. Entonces David dice, no, el reino de Dios ya comienza. Pero comienza con una crucifixión y una resurrección y dispersión y persecución y pruebas y tener que tener fe y esperanza. Comienza diferente a como lo habían imaginado, pero aquí estamos. Algo sí se logró. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El antiguo pacto comenzó saliendo de Egipto. Ahora el nuevo pacto comenzó saliendo de Jerusalén. Y a partir de esto Jesús sale fuera de Jerusalén, cargando su cruz, llevando el vituperio y fue crucificado. Ya partió para otra cosa el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día
en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces está diciendo, estamos a un paso de estar reunidos con mi Padre en el cielo. Estamos a un paso. Han pasado 2000 años. Pero está diciendo así, o sea, la próxima vez que vuelvo a tomar esto con ustedes es que estamos en casa de mi Padre. Juan 14, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy para preparar lugar. Entonces, cuando empezamos a captar eso, decimos, Jesús, nosotros no lo vemos tan inmediato, pero Jesús dice, es el próximo paso. Pero el primer paso que tomó fue redimir a su pueblo, como saliendo de Egipto. Y fueron muchos pasos para salir de Egipto, ¿verdad? Y nosotros también. Y salimos caminando. Y muchos hemos pasado por desiertos para llegar donde estamos, pero aquí estamos. Entonces, cuando ves eso, Jesús está tomando una historia de Israel y ya lo está regalando a todas las naciones. Y aquí estamos. Entonces, tomando esto, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces en Getsemaní ya sigue la noche, lo arrestan y todo eso, pero cantaron el himno. Vamos al Salmo 113. Estos salmos aquí son lo que llaman aquí el himno. Para entonces era como que esto es lo que se tiene que recordar durante la cena del Señor, o más bien la cena de la Pascua. Nosotros no, nosotros cantamos otras cosas, hacemos otras cosas, lo hemos comprimido, ya no es toda una cena con oraciones y pasos específicos, sino recordando un solo hecho, la muerte del Señor, que con un solo sacrificio de sí mismo obtuvo eterna redención. Entonces es una sola vez para siempre, entonces estamos recordando y agradeciendo. Pero en el Salmo 13 es aleluya. Entonces empieza así, es un halel, aleluya por eso. Entonces simplemente engrandeciendo a Dios. Luego Salmo 114, cuando salió Israel de Egipto, recordando eso. Salmo 115, los ídolos de Egipto en contraste con nuestro Dios. Nuestro Dios, versículo 3, está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Recordando esto, pero ellos han ido a Babilonia a exilio. Ellos regresan, cuando Persia conquistó ya tenían libertad de regresar, no todos regresaron. Algunos llegan en Pentecostés a Jerusalén para celebrar una de las 3 fiestas importantes, entonces llegan de cualquier lugar, están muy dispersos, pero están así. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, y así. Salmo 116, esta parte es lo que cantaban al final. Salmo 116, versículo 3, por ejemplo, Jesús cantando. Tienes que ponerte a pensar eso, porque cuando vemos toda la cosa así, con guitarra y micrófono y máquinas de humo y todo, y lo que las iglesias hoy hacen, tienes que pensar, no tenemos que volver a ser como ellos, porque no somos como ellos. No, o sea, tenemos mucho en común con Pedro y Juan y todos ellos, pero no somos como ellos. No comemos lo que ellos comen, no vestimos lo que ellos visten, no hablamos el idioma, vivimos en otra cultura y todo eso. Y tenemos tecnología que ellos no tenían, bocinas, micrófonos, teclados electrónicos, todo está muy padre, máquinas de humo. O sea, ya no ponemos incensario porque simplemente haces esto y ya está botando. Le pones aroma de vainilla o fresa, como quieres. Entonces, eso es diferente, pero piensa en que Jesús cantó con ellos esto. Entonces, me rodearon, versículo 3, las ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol cuando está en Getsemaní. Cuando les dice, se pone triste en la mesa y dice, uno de ustedes me va a entregar. Él tiene gozo porque está mirando el gozo puesto delante de él, es llevarnos al Padre. Tiene gozo por eso, pero al mismo tiempo se pone triste porque murió por Judas Iscariote también. Y Judas no quiso redención. Es importante ver esa parte. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, el Hades.
angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Y ves que dice, ¿y qué diré? Ahora ha llegado la hora. ¿Y qué diré? Padre, libra mi alma. ¿Ok? Entonces está pensando en lo que está escrito. Y Jesús canta con ellos lo que era tradición, pero es la palabra de Dios. Él es el verbo. Entonces, seguimos versículo 8, por ejemplo. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, cuando resucita. Dice, ve y di a mis hermanos y a Pedro. No se les olvide a Pedro. Él me negó, pero todavía cuento como este número. Y a Pedro que he resucitado. Ok, entonces ya no es lágrimas, ya no es tristeza. Has librado mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, así, vamos adelante, versículo 13, por ejemplo. Dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos. Por esto vine, para dar testimonio del Padre. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Y entonces él dice a Nicodemo, cuando yo fuere levantado, hablando de la crucifixión, atraeré a todos a mí. O sea, todos ya serán identificados con él en su muerte. Murió por todos. No es efectiva la muerte de Jesús para todos porque no todos creen. Pero ahí está la riqueza de su gracia y misericordia. Entonces, delante de todo su pueblo, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. ¿Qué dijo María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, así, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Vamos al Salmo 117, muy cortito. Pero entonces cantaban este Salmo 116. ¿Qué melodía? ¿Quién sabe? ¿Era en arameo o griego o en hebreo? Según el número, quiénes son los que se reúnen. Dice, alabad a Jehová naciones todas, pero ves como la intención de Dios en la Pascua, en Egipto, y todos los años y siglos que han pasado, y David y otros componiendo estos salmos, y la música siendo parte del alma de una nación que es escogida por Dios. Entonces, en parte de eso, simplemente esto va a ser para todas las naciones. Alabad a Jehová naciones todas. Y si eres de vieja escuela como yo, pueblos todos, alabadle. Entonces, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. O sea, así cantaban los santos antes aquí en México y sobrevivieron. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Es muy cortito. Pero ahí está, es para todas las naciones esta redención. Antes era para Israel salir de Egipto, y el que saliera con Israel tenía que convertirse en israelita, aunque fuera egipcio. Pero hoy ya no. Entonces para todas las naciones, y todos podemos alabarle y invocar su nombre así. Salmo 118, versículo 13, vamos. Bueno, versículo 10, todas las naciones me rodearon, porque Roma representa todo el mundo, todas las naciones. Y entonces el emperador llevaba como un diadema, no corona como Carlos III de Inglaterra o algo así, de diamantes y oro y todo, sino como cordones así, con joyas, con hilos de oro o algo así, pero en cordones como diadema, y eran símbolos de todos los reinos que ya fueron conquistados por Roma y absorbidos. Entonces, todo el mundo, todas las naciones, entonces todas las naciones me rodearon. Y Jesús, limpiando el templo, dice, escrito está, casa de oración será mi casa para todas las naciones, y ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Entonces, muy importante, Dios ha declarado sus intenciones en su palabra, y se habían apartado de eso, y Jesús lo enderezó y lo crucificaron. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Eso lo puedes leer en Apocalipsis 20.
Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Lo dice 3 veces. Me empujaste con violencia para que cayese. Acuérdate cómo hicieron los soldados con él. Pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación. Vamos a versículo 17. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Voy a mi Padre, di a mis hermanos, que voy a su Padre, a mi Padre, que voy a su Señor y a mi Señor, su Dios y mi Dios. Sigue siendo hombre Jesús en su resurrección, que es una doctrina muy importante, y el gnosticismo como que quiso triturar eso. Seguimos teniendo un sumo sacerdote que es como nosotros y es el que puede tocar a Dios. Entonces me castigó gravemente Jehová. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tu mano pesada sobre mí? Se pegó mi lengua a mi paladar. Puedo contar mis huesos, mi corazón se derrama como cera dentro de mí. Entonces me castigó gravemente Jehová. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53. Mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Entonces un día habrá una puerta. Y Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces sí tenemos que ver, o sea, lo que Jesús está hablando no está inventando cosas tan nuevas, sino está reubicando lo que ya está escrito y dándonos esto a todas las naciones. Ok, entonces vamos a ver eso. Eso es el contexto en la cena de la Pascua que ellos celebraron por última vez con Jesús. Y de ahí ya pasó a ser como herencia de todas las naciones, poder recordar su muerte y su resurrección cada vez que lo hacemos. Ok, es importante. Ahora vamos por favor a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, ya en el Nuevo Testamento. Y hemos visto que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y lo que dice aquí en Colosenses 3 es importante para nosotros porque nos muestra en un marco qué es la iglesia viviendo ya en Colosas, lejos de Jerusalén, viviendo lo que en Hechos 2 comenzaron a hacer. Entonces, en versículo 12, vamos. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. O sea, la vida de la iglesia requiere poder tener mansedumbre, misericordia, mucha paciencia. Soportar unos a otros es la vida de la iglesia. Entonces decir, no, pues las iglesias son muy así, o la gente es muy fría. Digo, sí, bienvenido a cualquier iglesia, así es. La gente tiene issues, la gente tiene trastornos, la gente arrastra todavía mucho equipaje de su vida pasada, la gente es rara. Sí, entonces siendo así, porque no dejando de reunirnos, vamos a tener que saber esto: benignidad, humildad, soportarnos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Y eso es lo que hace visible la realidad de su resurrección. Históricamente ya es indicada la muerte de Jesús, eso ya es documentado, pero la resurrección de Jesús es por testificarlo, pero lo hacemos visible cuando podemos perdonarnos, porque perdonas a gente que no cambia, ¿sí o no? Perdonas a gente que vuelve a hacer la misma tontería, ¿sí o no? Y eso hace evidente que Jesús resucita. Ahora, muchos dicen, no, porque la gente también está mal en la iglesia. Sí, pero sabemos perdonar, porque hemos sido perdonados. Y eso es costoso, pero eso hace evidente otra vez el precio de reconciliación, el precio de redención, el precio de regeneración, nacer de nuevo, es la muerte de Jesús.
Eso es lo que lo hace posible. Eso es lo que trae vida. Por eso cuando muere Jesús y ves que hubo un terremoto y partieron rocas y se abrieron sepulcros alrededor de Jerusalén y algunos recién sepultados resucitaron cuando murió, no cuando resucitó. La muerte venció. Okay, es importante ver eso, esos datos que incluye, no son como que, órale, wow, está tremendo. O sea, es como para decir, es testimonio de que su muerte vida da. Eso es testimonio. Entonces, la paz de Dios, versículo 14, sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso como que hace la consistencia. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Ves? Eso es lo que está haciendo visible que Jesús no solo murió, sino resucitó. La palabra, y dice, y sed agradecidos. Eucaristía, acción de gracias. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces te das cuenta que esto es la vida de la iglesia, como iglesia. Es un entorno de perdón, de reconciliación, de humildad, de paciencia, de soportar unos a otros, como los estacionamientos soportan. Soportan el sol, soportan así, soportan puertazos que subas el cristal y les dejas hablar. Se soportan por amor y hacen visible una realidad en su vida que Cristo vive. Entonces así vivimos y así hacemos. ¿Lo hacemos perfectamente? No. Pero no es necesario ser perfectos porque Él es perfecto. Él es el sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es necesario ser perfecto, es necesario dar señas de vida y seguir creciendo y dando fruto. Y aquí estamos. Entonces, seguimos. Vamos a Efesios capítulo 5. Si te das cuenta, o sea, no es nada más en Colosas, por eso quiero dar énfasis, no es nada más en Colosas que esto es como el retrato de cómo vive la iglesia. Y lo puedes ver, si quieres leer en Romanos 12, 13, 14 y 15, pero empezando de Romanos 12, cómo vive la iglesia. Y cuando te das cuenta, en cada uno requiere amor, requiere paciencia, requiere perdón, requiere que cada uno ponga pilas y entonces esté sirviendo a otros para su edificación, para hacerles florecer, para ayudar a otros a dar fruto. No que me ayuden a mí a dar fruto, sino que yo ayude a otros a dar fruto. Entonces, si yo no veo fruto en tu vida, es preocupante para mí. Y yo sigo enseñando, y yo sigo exhortando, y yo sigo mandando consolación y exhortación y edificación, y sigo haciendo marome y teatro, porque es con los dones que Dios me ha dado para tratar de ver fruto en tu vida. Pero tú puedes, si estás recibiendo, debe haber fruto en tu vida. Entonces igual ya tú debes de procurar que otro tenga frutos en su vida, señas de vida en su vida, que muestras de que sí está vivo. ¿Tiene pulso? ¿Está respirando? Sí. ¿Tiene actividad cerebral? Casi no. Con tus 4 neuronas, ahí vamos. Así es. Eso es lo que Dios redimió. Eso es lo que Dios llamó. Eso es que Jesús llama a sus ovejas por nombre. Y lo tiene que hacer varias veces porque no acordamos cómo nos llamamos. O pensamos que es otro Jorge, otro Juan, otro Javier o algo así. Entonces, no, a mí no me está llamando, sí a ti. Y por fin tiene que ir a traernos por el chongo, pero ya ahora sí entendemos. Jesús está llamándome. Me dice, ven. Entonces, Efesios 5. Dice, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué nos dice eso? Porque lo más fácil es ser necio. Eso lo hacemos sin escuela, o sea, eso es natural.
No como necios, sino como sabios, y eso requiere perseverar como ellos en Hechos 42. O sea, perseverar en esto. Entonces, mirad con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nunca te queda el tiempo que pensabas que ibas a tener. Por tanto, no seáis insensatos o bofos o cabeza hueca. Y dices, sí, porque es lo más fácil. Eso lo haces simplemente respirando y comiendo, sigues así, cabeza hueca. No seáis insensatos, sino entendidos. Llena tu cabeza de contenido. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque reduce tu capacidad. Dicen luego por ahí, mis amigos en AA lo decían, el alcohol te anima, pero no te ayuda. Te da valor, pero no te ayuda. O sea, entonces ya rascas un pleito porque estás lleno de valor por el alcohol, pero estás así. No tienes tino, no tienes fuerza, no tienes equilibrio y así. Entonces te anima, te incita a cosas, pero no te da el respaldo. Entonces, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, que en lugar de reducirte, te llena, te da poder, te da sabiduría, te da gozo inefable y glorioso, te da paz que excede todo conocimiento. Entonces necesitamos esto, Dios verdadero, de Dios verdadero viviendo en nosotros. Entonces, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, contenido. Ahora checa eso, antes que existiera una nube, según la llaman nube, para guardar archivos. Ves que en Google ya te regala, ya puedes guardar todo ahí. ¿Crees que Google simplemente quiere ayudarte o quiere examinar tu estilo de vida, tus gustos, tus archivos, tus fotos y todo? Pero ahí está. Tenemos iCloud, tenemos la nube de Google, tenemos Google Cloud, tenemos esto y todo. Pero ¿sabes que sí existía una nube donde podíamos almacenar toda nuestra historia, todos los suspiros y sueños de una nación? ¿Dónde se guarda? En una nube por ahí electrónica, con una cuenta de Google o de Apple, en nuestra música, en nuestras canciones. Por eso luego estoy enseñando y pues tengo que decir, ahí hay un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. O sea, y si lo decimos así ya es rap, pero es verdad. Y es donde se ha guardado en nuestra música toda nuestra historia, todos nuestros suspiros, todos nuestros sueños, toda la ilusión y esperanza de una nación. Entonces, ¿por qué tenemos el himno nacional mexicano y es de guerra? Pero ¿por qué todos se ponen medio así cuando cantamos México querido y lindo? Lindo y querido. ¿Por qué? Siguiente renglón. Si muero, no lo quieres decir porque igual empiezas a llorar. Digan que estoy dormido. ¿Y que se olviden de no, que me traigan aquí, porque aquí enterraron mi ombligo. O sea, eso es toda la mentalidad, es todo el alma de un pueblo. Necesitamos entender eso. Y los salmos que estuvimos leyendo, todo el alma de un pueblo, y luego Dios lo está regalando a todas las naciones. Ahora son nuestros suspiros, son nuestros sueños, son nuestra promesa, nuestra esperanza, nuestra queja en medio de pruebas y dolor. O sea, es nuestra música. Nuestro archivo, ¿ok? Entonces piensa en eso. Por eso mucha música que hoy están haciendo no tiene realmente contenido más que una lascivia y más lascivia. O sea, no, eso es todo, porque el sexo es muy poderoso, pero eso es todo el contenido. Pero, o sea, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está, por esto pondré mi vida? ¿Okay? Entonces es nuestra música. Y cuando estamos reunidos cantando, necesitamos ver que la primera ocasión que tenía la iglesia como reunión de adoración era la Eucaristía, la acción de gracias, la cena del Señor. Entonces volvían a cantar
y volvían a recordar lo que Jesús les dijo esa noche. Y volvían a recordar y a amonestar a todos. Él dio su vida por nosotros. Y solemnizan su acción de gracias con eso también. Ok, vamos a Lucas 23. Que Dios, luz de luz, el verbo que en el principio era con Dios y era Dios. Y todo lo que fue hecho por Él, y nada que fue hecho sin Él. Entonces, o sea, todas las cosas existen y consisten por su palabra de poder. Él mantiene el universo y mantiene nuestras neuronas. Y si yo te digo, México lindo y querido, y muero lejos, responde, porque tus neuronas ya tienen esto guardado y desafinado, fuera de tiempo, pero estamos así y de repente digan que estoy dormido, ¿qué? Y que me traigan aquí. Y lo repite. ¿Y qué? ¿Entiérrenme qué? ¿En el Panteón de la Paz? ¿Qué? Que es tierra de valientes, junto a los magueyales. O sea, ¿y por qué? Y estás así, pero ya te estás sentando más derecho, mira. Es el alma de una nación. Es tan importante entonces cuando lees los evangelios, que los 4 evangelios fueron el regalo de Dios también para todas las naciones. Y hay cosas que suceden y cosas que dicen en los evangelios que como que no tenemos o sea, ¿y eso qué es? ¿O qué significa? Pero hay otras cosas que sí podemos cachar así, en una mano, así, lo cachamos del aire y sabemos y podemos decir sí, lo recibo. Y lo tomo para mí. Lucas 23. Versículo 32. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónanos. Entre todo esto que está sucediendo es Jesús todavía interponiéndose entre el Padre y nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Era el tema en la boca de todos. Respondiendo el otro, le reprendió. Ahora, cuando cotejas entre los evangelios, que los 4 evangelios son el regalo de Dios para todas las naciones, es una invitación de parte de Dios. Quiero que conozcan a mi hijo. Que los 2 malhechores se burlaban de él, pero llega el momento en que uno ya dejó de burlarse. Y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y nosotros, muchos aquí hemos recibido parte de lo que nuestros hechos merecen, pero nunca todo. Y hay cosas que por el bien de tu alma, de tu futura felicidad, Dios te deja sufrir consecuencias. Pero la total consecuencia no. Entonces él dice a su compañero: nosotros pues estamos recibiendo justamente lo que pedimos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces yo estoy junto a Él hoy, por un lado abogando por Jesús. Vean, consideren nuevamente. Vean quién fue crucificado. Vean qué ha hecho al lado de lo que hemos hecho. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Número 1, habla por Jesús. Número 2, háblale. Pero primero di, este es el Hijo de Dios. Merece toda honra y gloria, y le dieron esto. Pero si no lo tomaba Él, lo tomaba yo, lo tomabas tú. Entonces, ¿qué podemos decir? No, toda honra y gloria. Y Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Dios está soltando las ligas de la muerte, estarás conmigo. Estarás viendo quién soy delante de la muerte y el Hades. Verás cómo despiertan los que han dormido en el polvo, como David y Abraham y Noé, Ezequiel y Jeremías. Verás cómo despiertan cuando oyen mi voz junto a ellos en el Hades, y se despertará todo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y uno por uno alrededor de la cruz empezaron a cambiar su parecer. El centurión, luego los soldados, la gente golpeando su pecho, volviendo a Jerusalén. Todo empezó a cambiar. Y hasta hoy apenas estamos viendo qué es lo que empezó a cambiar, porque Jesús entregó el Espíritu. Entonces, esto es, señores. Vamos a ponernos en pie y tomar esto. Y es el momento, como está escrito, cada uno examínese, cada uno pruébese, y así discierne el cuerpo de Cristo. Y también bebe dignamente lo que recuerda y anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga, porque resucitó y lo esperamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el sacrificio único y para siempre de Jesucristo. Gracias, Señor, por dar a tu Hijo por nosotros. No nos debías nada. El compromiso era contigo mismo, de demostrar quién eres aún a tus enemigos, y nos volviste hijos habiendo sido enemigos. ¿Qué podemos decir? Y enviaste tu Espíritu y nacimos de nuevo, y compartes tu naturaleza con nosotros, y poco a poco tus virtudes que no merecemos. Siendo vasos de barro, no merecemos cargar tal tesoro, Señor. Tu vida en nosotros no nos toca, pero es lo que nos das. Y te damos gracias, Señor. Y una vez más podemos decir entonces, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros tu misericordia. ¿Qué podemos decir, Dios? Junto con todas las naciones hoy, primer día de la semana, que ya lleva el nombre, domingo, por Domine, nuestro Señor. Cambiaste toda la historia, cambiaste el curso del mundo, hiciste posible que estuviéramos aquí delante de ti, y nunca hemos podido agradecerte completamente. Pero una vez más tomamos la copa de salvación y pagaremos nuestros votos a Jehová. Te damos gracias, Señor. Gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.